de la iglesia y la relación de la familia humana con la familia trinitaria, ¿verdad? Recuerden ustedes que vamos a ver, ajá, bueno, ya eso lo dijimos, ¿verdad? Los contenidos, la familia de la palabra de Dios, la familia del magisterio y la relación trinitaria. Ahora, vean ustedes que vamos a iniciar entonces con la reflexión del capítulo primero, que se llama A la luz de la palabra. Y cuando hayamos terminado la reflexión del capítulo primero, que es A la luz de la palabra, vamos a pasar inmediatamente al capítulo tercero, que se llama La mirada puesta en Jesús, vocación de la familia, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar en este capítulo que hemos puesto que hemos puesto qué es la familia. Pero ustedes me van a permitir entonces, como vamos a ver el capítulo primero, me van a permitir hacer lo siguiente. Voy a ponerles a ustedes un videíto sobre ¿cómo se llama? Un videito sobre precisamente un video resumen del capítulo primero de Amoris Laetitia. Vamos, denme un segundito porque vamos a ver si lo logro hacer. Y eso, esto lo quito por acá y aquí estamos. Vamos a ver. Entonces, vamos a poner el videito resumen del primer capítulo de Amor y Leticia, que se llama A la luz de la palabra. Ahí les va. Ah, perdón. Hay algo que no hice bien. Perdón. Aquí. Sí. Ahora sí. Ay, ¿qué se me hizo? Padre, tiene que compartir la pantalla. Sí, ya lo que pasa es que lo que estoy viendo, ¿dónde fue que, dónde están los videitos? Porque ya los había dejado abiertos, pero resulta que, ya sé por qué fue. Deme un segundito, ya casi. Ahora sí. A ver. Voy deme un segundito. Ahí está, ya lo vi. Aquí les va. Muy bien. Primer capítulo de la exhortación posínodal Amoris Laetitia, el Papa Francisco nos aporta una visión de la familia basada en los textos de las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La Biblia está poblada de familias, de historias de amor y de crisis familiares desde la primera página. Comienza con Adán y Eva y termina con las bodas de la esposa y del cordero. En el centro de toda familia bíblica encontramos siempre la pareja del padre y de la madre con toda su historia de amor. En los dos primeros capítulos del Génesis podemos percibir la pareja humana como una imagen de Dios en dos sentidos. Porque tanto la mujer como el hombre son creados a imagen de Dios y porque la fecundidad de la pareja es un signo visible del acto creador. Entonces, la relación fecunda de la pareja se vuelve una imagen para descubrir y describir el misterio de Dios. Francisco habla del aspecto trinitario de la pareja, es decir, que la relación entre el hombre y la mujer es un reflejo de una comunión de amor, al igual que la que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Se destaca que la relación comience con un encuentro directo, de tú a tú, que dará lugar a la familia y a la siguiente generación. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. En los textos originales, el verbo unir es el mismo que se utiliza para describir la unión con Dios. Mi alma está unida a ti. Así que se entiende esta unión no solamente en la dimensión sexual, sino también en la donación voluntaria del amor hacia el otro.
tema de los hijos, el punto 14 nos descubre que la palabra hijo es la segunda que más veces se repite después de Yahvé, el Señor. La presencia de los hijos es un signo de plenitud de la familia porque continúa con la misma historia de salvación de generación en generación. A partir del número 15 se desarrolla una idea que en 5 panes nos encanta. El espacio vital de la familia se puede convertir en iglesia doméstica. La Biblia considera a la familia como el lugar principal en que los hijos deben recibir la catequesis. Los padres se convierten en los primeros maestros de la fe para sus hijos y tienen el deber de cumplir con esta misión educadora. Al mismo tiempo, los hijos están llamados a acoger y practicar el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. A pesar de que los padres deben educar a los hijos, el Evangelio nos recuerda que estos no son una propiedad de la familia, sino que tienen por delante su propio camino de vida que habrá que orientar y respetar. A continuación, desde el número 19 en adelante, el Papa Francisco reflexiona sobre el hecho de que no todas las relaciones familiares son perfectas ni están libres de problemas y preocupaciones. La Biblia es reflejo de toda esta multitud de circunstancias familiares que rompen la vida de la familia y su íntima comunión de vida y amor. Caín y Abel, las peleas y disputas entre los hijos y las esposas de los patriarcas, las tragedias de la familia de David, las dificultades familiares de Tobías, los lamentos de Job, etc. El propio Jesús nace en una familia modesta que enseguida debe huir a una tierra extranjera y como conoce el sufrimiento y las fatigas familiares, las incorpora a sus parábolas. Un hijo que abandona al padre. Los hijos que tienen comportamientos inexplicables. Los que son víctimas de la violencia, etc. Todo esto lo comenta Francisco para demostrarnos que la palabra de Dios no se queda en ideas lejanas, sino que aterriza en la vida diaria por sus inquietudes y dificultades. La propone como una compañera de viaje para las familias que están en crisis o en medio de algún dolor. La penúltima parte la dedica a reflexionar sobre el trabajo, del que entiende dependen tanto el desarrollo de la sociedad como el sostenimiento de la familia. El número 25 se hace eco del desempleo y de la precariedad laboral que generan sufrimiento y que afectan directamente a la vida de las familias. El número 26 habla de la degeneración y los desequilibrios que aparecen cuando no se cuida el medio ambiente y nos recuerda que ya lo denunciaron los profetas en su tiempo. Para terminar, los 3 últimos números hablan acerca de la ternura, que debe ser una virtud central en nuestras relaciones con los demás y también en la familia. La palabra de Dios confía en las manos del hombre, de la mujer y de los hijos para que conformen una comunión de personas que sea imagen de la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. Listo, ¿me escuchan? ¿Sí? Ok, perfecto. Ahora, entonces, bueno, ya vimos este video que es un resumen muy bien logrado del capítulo primero de Amoris Laetitia. Ahora vamos a empezar con un resumen o una presentación. Entonces, para esto también les vamos bueno, a compartir la pantallita. De hecho, ya lo habíamos iniciado de alguna manera. Ahora aquí ya lo vamos a ver. Muy bien. Listo. Capítulo primero de Amoris Laetitia. Vean ustedes el contenido. Este es el contenido. El capítulo primero de Amoris Laetitia tiene 23 numerales. Una introducción. Después viene una luz de la palabra sobre el esposo y la esposa, tú y tu esposa. Después viene una reflexión sobre los hijos, tus hijos como brotes de olivo. Después, en dos segmentos, un sendero de sufrimiento y de sangre, la fatiga de tus manos, un poco la familia en la realidad, es decir,
La familia que ciertamente sigue un proyecto de Dios, pero que vive en un mundo donde sufre, donde hay situaciones difíciles, donde existe la fatiga y luego la ternura del abrazo. Ese es el capítulo segundo de Amor y Leticia con sus numerales. Vean ustedes entonces, son 5 apartados con una introducción. Listo. El Papa inicia esta reflexión a partir del Salmo 128, un salmo precioso que incluso se usa, si ustedes recuerdan, en la liturgia del matrimonio, es decir, uno de los salmos propuestos para la liturgia de la palabra en el sacramento del matrimonio es precisamente el Salmo 128, que yo les invito a rezarlo. Vamos a hacerlo de manera responsorial. Voy a ir recitando los versos. Ustedes responden, esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Entonces decimos todos, esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Todos, esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Del trabajo de tus manos comerás, serás dichoso, te irá bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Tu esposa como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como brotos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Muy bien. Entonces, pues siguiendo un poco lo que dice el video, pero sobre todo lo que dice propiamente Amoris Leticia, el Papa nos llama a recordar algo que es muy importante, y es que la Sagrada Escritura es un libro sagrado, por supuesto, pero es un libro sagrado a través del cual ciertamente Dios nos muestra su deseo de salvarnos, nos revela su deseo de salvarnos, como Él hace de la historia humana historia de salvación, pero lo hace a través de la historia de familias. Ya nomás, empezando el texto sagrado, recuerden ustedes, la manifestación del Dios que crea se hace a través, podríamos decirlo, de la dramática historia de Adán y Eva. Digo dramática porque, pues ustedes saben, ellos son creados por la mano de Dios, por supuesto, ¿verdad? Son expresión, representan a todas las parejas humanas de la tierra. Son llamados a vivir según la voluntad de Dios, voluntad que desobedecen, y entonces empieza el drama de la primera familia humana debido a que no asumen en sus corazones la palabra que han recibido de Dios, la voluntad de Dios sobre ellos como pareja humana y como familia. Entonces, a partir de ahí y en adelante, tantas historias que podríamos pensar en este momento de familias en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Pensemos, además de Adán y Eva, bueno, la situación horrible y espantosa, el fratricidio, la mala relación entre Caín y Abel. Pensemos en Noé y su familia, que construyen un arca, que se salvan del diluvio, etcétera, y así en adelante son historias de parejas, de familias, a través de las cuales Dios va entretejiendo para nosotros una historia de salvación. Por eso el Papa Francisco dice que la Biblia está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de crisis también, de crisis familiares. Es impactante, por ejemplo, aquí recordar la historia de José y de sus hermanos, la historia de relaciones fraternas, ¿verdad? Que se ve estropeada en el caso de José con sus hermanos por el tema
de la envidia. Bueno, igual la historia de la relación fraternal entre Caín y Abel también se ve afectada por el tema de la envidia. Bueno, entonces la familia, por eso dice el Papa, mirando la Sagrada Escritura, mirando cómo la Biblia está poblada de familias, de generación, de historias de amor y de crisis familiares, a través de las cuales, como ya dije, Dios va entretejiendo para la humanidad la historia de la salvación. Entonces la familia, así entonces el Papa Francisco nos recuerda que en la Sagrada Escritura la familia no es presentada como un ideal abstracto, ¿verdad? Sino más bien es presentada como un trabajo artesanal. La familia es algo que se hace, la familia es algo que se va construyendo. La familia es como una escultura que se hace de un tronco, que se hace de un trozo de mármol. Hay que esculpir. La familia es algo que se va esculpiendo y podríamos decirlo de alguna manera que el cincel con el que se esculpe la familia es la ternura. La ternura de cada uno, ahí en la familia va construyendo una historia familiar. Se ha confrontado también la familia, ¿verdad? Como ya les decía de alguna manera al mencionarles a Adán y Eva, se ha confrontado también la familia con el pecado desde el inicio, ¿verdad? Cuando la relación de amor se transforma en dominio. ¿Por qué dice esto el Papa? Bueno, los que siguen conmigo también, el curso de sexualidad, de espiritualidad a la sexualidad, los terceros miércoles de mes, ahí les vamos a enseñar, aquí se los adelanto. ¿Por qué? Porque la pareja humana, obviamente, Adán y Eva, ya sabemos, representan a la pareja humana creada por Dios. Esta pareja se ve afectada por el pecado original debido a la desobediencia de ellos dos. Comen el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el fruto del árbol prohibido, por decirlo, o como a veces se dice. Entonces, cuando el pecado entra en el corazón de la pareja humana, entonces surge lo que llamamos la concupiscencia. ¿Y esto qué significa? Significa que se deja ver al hombre y a la mujer en su vocación esponsal, en su vocación de esposos, de entrega de sí, para alcanzar, digamos, el amor de una mujer o el amor de un hombre, pero para el dominio. ¿Por qué para el dominio? Porque cuando se pierde de frente al hombre y a la mujer esa dimensión de vocación esponsal, pues entonces simple y sencillamente busco a la otra persona para dominarla, para someterla a mis antojos, a mis caprichos, a mis pensamientos indebidos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo hablaremos más en el curso de espiritualidad de la sexualidad humana. Entonces, la palabra de Dios, entendida así la familia, como estamos hablando, en la palabra de Dios, la familia no se muestra como una secuencia de tesis abstractas, ¿verdad? Sino como una compañera de viaje. La palabra de Dios se vuelve compañera de viaje para las familias y sobre todo para las familias, para todas las familias, pero sobre todo para esas familias que están en crisis, en medio de algún dolor y les muestra la meta y el camino, porque aunque ciertamente en la Sagrada Escritura encontramos historias de familias que se tienen que ir construyendo, que se tienen que ir haciendo para ir descubriendo en sus propias historias la voluntad del Señor, ahí, en ese buscar, la palabra de Dios de alguna manera no nos da una desesperanza de frente al matrimonio y la familia, sino más bien la esperanza de que en medio de todas esas situaciones de pecado, de sufrimientos, de amenazas, etcétera, al final la familia agarrada a la mano de Dios logra vencer el mal. Por eso es que, por decirlo de algún modo, toda familia que se dedica a la reflexión, al estudio de la palabra de Dios, a hacer entrar la palabra de Dios en el corazón de la familia, es una familia que en medio de las crisis no se siente sola,
sino más bien se siente acompañada y logra llegar a la meta del camino. ¿Y cuál es la meta del camino? Poder llegar a la presencia del Señor como familia, habiendo cumplido su proyecto para matrimonio y para la familia aquí en esta tierra. Entonces, siempre la palabra de Dios, de alguna manera nos está diciendo el Papa, siempre la palabra de Dios tiene que ser la primera compañera de viaje para toda familia. Es interesante porque en medio de esta pandemia que estamos viviendo, como ya, bueno, ahora sí estamos viendo misa, ahora nos cerraron este fin de semana, pero bueno, al inicio de la pandemia, cuando todo estaba más cerrado, qué bonito porque muchas familias se acostumbraron a hacer un altarcito en su casa y poner en ese altar una sagrada escritura. Y eso me parece a mí extraordinario, porque aunque haya sido por la pandemia, qué bueno que la familia empezó a recogerse en un lugar para hacer oración y para tener ahí la palabra en medio. A mí me parece que esta actitud de muchas familias cristianas de hacer un altarcito en la casa en medio de la pandemia es reflejo de esto, de que a la hora de las horas, en medio de cualquier crisis que vivamos en medio del mundo, solo podemos caminar con la ayuda del Señor, con la ayuda de su palabra. Muy bien. Hay que recordar que, y esto lo dice el Papa Francisco, lo recuerda en la introducción de Amor y Leticia, pero bueno, también lo menciona en el capítulo 1. Recuerden ustedes que Amoris Laetitia surge precisamente en el año de la misericordia, ¿verdad? Fue en el año de la misericordia cuando el Papa nos regaló Amoris Laetitia. Entonces, pensando el Papa en esto que estamos diciendo, de que Dios quiere acompañar a todas las familias del mundo a través de su palabra, y pensando también en el año de la misericordia, dice el Papa Francisco, a todos nosotros, a toda la iglesia, a todos los bautizados, todos debemos ser signos de misericordia y cercanía. Todos debemos ser signos de misericordia y cercanía allí donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla con paz y gozo. Vean que ya, bueno, muchos de los que están acá son agentes de pastoral familiar, otros no, pero esto es para todos, ¿verdad? Esto es para todos. El Papa Francisco nos está llamando ya, ya en el capítulo 1 a ser familias de puertas abiertas. Ya ustedes han escuchado cómo el Papa, la iglesia tiene que estar de puertas abiertas, ¿verdad? La iglesia tiene que ser familia de puertas abiertas. Entonces, cada familia, su familia, mi familia, cada uno de nosotros como bautizados, tenemos que recordar que tenemos una misión que nos invita a ser misericordiosos y cercanos, especialmente a las familias que están viviendo situaciones difíciles. Cuando dice el Papa que no se realiza perfectamente, una vida familiar que no se realiza perfectamente, donde no hay paz, donde no hay gozo, está el Papa suponiendo toda esa serie de situaciones que viven muchas familias, que las está afectando y que les está, por supuesto, causando mucho dolor. No podemos mantenernos indiferentes, y creo que tal vez esta sería la mejor expresión. No podemos mantenernos indiferentes ante el sufrimiento de tantos matrimonios y de tantas familias. Y pienso especialmente en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Donde, bueno, por un lado la gente que está enferma por la pandemia, especialmente aquí en Costa Rica, ahora que estamos con este pico tan alto, que estamos realmente asustados, tantas familias que están sufriendo por el tema de la contaminación del virus, porque se les muere un ser querido, o también incluso porque ustedes saben que la situación económica de muchas familias en este momento, debido al coronavirus, está siendo muy fuerte, muy dura. No podemos mantenernos indiferentes ante el sufrimiento de tantas familias y tantos matrimonios. Esto, vean ustedes qué mensaje más actual del Papa Francisco de hace 5 años para hoy es absolutamente un mensaje actual y renovador. Los padres. ¿Cuál es la misión de los padres? Sobre todo, esto es muy interesante. Los padres en la familia tienen el deber de cumplir
con seriedad su misión educadora. Esto es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver, creo que en otro momento a algunos de ustedes les he enseñado que en la familia se dan diferentes tipos de amores. Y por eso los celos en la familia son absurdos, ¿verdad? En la familia nuclear y en la familia extendida. Por ejemplo, vamos a ver, es absurdo que la nuera le tenga celos a la suegra, ¿verdad? Y que se enoje porque el esposito va donde la mamá, porque ella siente que es que, no sé, que el amor de su esposo tiene que ser para ella como esposa, pero es que una cosa es amar a la esposa y otra cosa es amar a la mamá. No se ama igual a la madre que a la esposa, ¿verdad? A la mamá se le ama con amor filial. A la esposa se le ama con amor esponsal, ¿verdad? Entonces, esos son los amores diferentes que hay en la familia. Entonces, y son amores debidos, son amores de justicia. Es que no es que yo tenga, no es que si quiero lo doy. El esposo no ama a la esposa porque, ay, es que yo quiero ser bueno. No, bueno, sí que dice que quiere ser bueno, mi esposito, pero es que es su deber. Los amores en la familia son amores de justicia, son amores debidos. Nadie en la familia tiene que pedir el amor como si fuera una dádiva, como una limosna, ¿no? El amor en la familia no puede ser una limosna, es un amor debido, es un amor de justicia. Entonces, el amor, atención a esto, el amor que los padres, el amor de los padres a los hijos es el amor paterno, materno, filial, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, es la relación paterna, materna, filial, o sea, la relación paternal. La relación paternal es la relación que va de los padres hacia los hijos. Y el vínculo de amor especial, ¿verdad? Que se debe en ese tipo de amor de los padres a los hijos, ese vínculo de amor es la educación. Es decir, a los hijos se les ama realmente si se les educa. Y esto tenemos que tenerlo muy claro, papás y mamás. A los hijos se les ama realmente si se les educa. Esa es la primera misión que de frente al Señor tienen ustedes con respecto a sus hijos. Ama a su hijo, usted lo educa. No ama a su hijo, nunca lo educa. Y los hijos sienten, aunque ustedes no lo crean, sienten que sus papás les aman cuando les educan. Porque, por lo menos en mi experiencia de atender a veces a algunos jóvenes, cuando el joven se siente no tomado en cuenta por sus papás, cuando el joven se siente que su papá no o su mamá no le interesa lo que él está haciendo, simple y sencillamente el hijo no se siente amado, no se siente querido. Entonces vean qué interesante, que pues, nosotros lo decimos como dato de fe, pero también es una cuestión antropológica. A ver, que naturalmente el hijo siente la necesidad de que sus papás le eduquen, ¿verdad? Le eduquen. Es que si no me educa papá y mamá, pues ¿quién me va a educar? Ese es el tema. Entonces, aquí tenemos algo que es muy importante y que el Papa lo recalca. Vamos a ver, ¿cuál es el deber que tienen los papás de frente a Dios con respecto a sus hijos? Asumir con seriedad su misión educadora en todos los campos, obviamente, pero especialmente en el campo de los valores y de la fe. De los valores y de la fe. ¿Para qué? Para que hagan de sus hijos verdaderos ciudadanos del futuro. Pero también el Papa recuerda que si bien es cierto, hay como una obligación, tal vez la palabra no nos guste, pero es una obligación, es un deber, ese es el deber, esa es la obligación de los papás, ¿verdad? No chineemos mucho los términos porque a veces queremos chinearlos mucho y entonces no decimos las cosas como son. Nada más que claro, perdón antes de que pasen los hijos, que hay algo muy bonito y es que esa misión educadora de los papás hacia los hijos, los papás deberían de asumirlo como un ministerio, que esto es muy lindo, un ministerio, un servicio a Dios. ¿Qué estoy haciendo cuando de verdad quiero educar a mis hijos? Le estoy sirviendo al Señor. Esto me parece a mí fantástico y maravilloso. Asumir, papá y mamá, la educación de los hijos como un servicio al Señor. Como un servicio al Señor. Es un servicio a la sociedad porque educando estoy preparando buenos ciudadanos. Pero cuando yo, como papá y mamá, estoy educando a mis hijos también en los valores y también en la fe, estoy asumiendo ese deber de educar como un ministerio
es como un servicio al Señor. Estoy sirviendo al Señor y por supuesto a la iglesia porque estoy haciendo también mejores cristianos. Ahora sí pasamos a los hijos. También los hijos, pues lógicamente, pues tienen el derecho de sentirse amados por sus papás y educados, obviamente, pero también tienen un deber, ¿verdad? No nos asuste la palabra deber. Ahora hablamos mucho de deberes y poco hablamos hablamos mucho de derechos y hablamos poco de deberes, ¿verdad? Entonces, los hijos sí tienen el derecho de sentirse amados por sus padres, pero también los hijos tienen un deber. Y el deber es acoger y practicar, dice claramente el Papa Francisco, el cuarto mandamiento, honrar a padre y a madre. Cuarto mandamiento, que curiosamente, bueno, aquí ahorita se menciona, pero curiosamente, este es el único mandamiento que tiene promesa. Ahorita les vamos a explicar eso. Bueno, y acoger y practicar el cuarto mandamiento, honrar a tu padre y a tu madre, a ver, no es solo para los niños y los jóvenes, sino también son para aquellos que ya estamos viejos y que tenemos papás en tercera edad, ¿verdad? Que tenemos papás ancianos. A los papás nunca se les abandona, ¿verdad? Claro que si estoy casado, que si estoy casada, pues tengo que darle el lugar a esa vocación de ser esposo, de ser esposa, pero eso no significa que pueda abandonar a papá y a mamá. Honrar a padre y madre es desde que tengo uso de razón hasta aquel día, si es que se van ellos primero, hasta ese día en que papá y mamá se van para el cielo. Entonces, los hijos están llamados a acoger y practicar el mandamiento cuarto, honrar a padre y madre, Éxodo 22. Ahora, el Papa nos recuerda que el verbo honrar, esto es muy interesante, el verbo honrar indica el cumplimiento de los compromisos familiares y sociales en su plenitud. El verbo honrar indica el cumplimiento de los compromisos familiares y sociales en su plenitud. Ahora, en este sentido también nos enseñan otros autores que ese honrar a padre y madre, ese honrar es una práctica que se dirige en todas direcciones en la familia. Entonces, el mandamiento dice honrar a padre y madre, pero también de alguna manera los papás tienen que honrar a sus hijos, ¿verdad? A sus hijos y el esposo tiene que honrar a su esposa y la esposa tiene que honrar y la esposa tiene que honrar a su esposo. Esto es muy interesante, sobre todo cuando recordamos lo que el Papa Francisco nos dice con respecto al verbo honrar, cumplimiento de los compromisos familiares. Todos en la familia tenemos que asumir compromisos. Ese compromiso de construcción, ya lo decía el Papa Francisco en este capítulo al inicio, como ahorita lo mencioné, esto de que la familia es un trabajo artesanal, hacer familia es un trabajo artesanal. Yo decía con el cincel de la ternura, pero esa ternura que es el cincel con que todo se va haciendo, pues tiene que estar, porque todo cincel cuando usted está puliendo, está haciendo una escultura en un trozo de madera o en un trozo de mármol, usted tiene que tener un martillito para estar golpeando y para estar dándole figura a ese tronco, a ese mármol que se va a convertir en una bella escultura. Esos compromisos familiares son los golpecitos que le vamos dando con el cincel de la ternura al tronco de madera, al trozo de mármol, los golpecitos, cumplimiento de los compromisos familiares, esos compromisos familiares llenos de ternura, son los que van construyendo la vida familiar. No se les olvide esa imagen, ¿verdad? La ternura, el cincel, el martillito, los compromisos familiares, ¿verdad? ¿Y por qué digo el martillito? Porque el compromiso siempre va a significar para cada uno de nosotros, que digo yo, un esfuerzo, ¿sí? Todo compromiso familiar que va a implicar un esfuerzo.
Porque si no implicara un esfuerzo, un sacrificio, no sería compromiso, ¿verdad? Cuando yo digo, ay, yo tengo ese compromiso, el compromiso de qué sé yo, bueno, no sé, de ir a la misa a proclamar la palabra, por decir algo. Entonces, ese compromiso va a significar algunos sacrificios. El compromiso de tenerme tal vez que levantar temprano, de coger la palabra de Dios, de leerla antes de irla a proclamar, el compromiso de vestirme debidamente para ir a proclamar la palabra de Dios, porque no va a ir a leer el periódico en el púlpito. Entonces, no sé si me explico, ¿verdad? Todo compromiso implica sacrificio, todo compromiso implica asumir algo. Entonces, por eso es que quiero relacionar esto, los compromisos familiares, con los golpecitos que le doy al cincel, porque es una ternura, pero es una ternura comprometida, ¿verdad? Porque de pronto puedo pensar que es que ternura es así como ser melcochoso, ¿verdad? Que son solo caricias, que apapachamientos, ¿verdad? Hacerle piojito a la persona. Pues todo eso es bonito, esa ternura, pero a ver, tenemos que, la ternura sobre todo se expresa en la medida en que yo asumo compromisos para hacer de este matrimonio, para hacer de esta familia siempre algo mejor, ¿verdad? No solo el tema del roce físico, que también es importante, la caricia, el abrazo, etcétera, todo eso está bien, pero bueno, yo no sé, yo le pregunto aquí a las señoras que están casadas, es que qué bonito es que me digan que me ama, que me diga que me ama, pero cuando yo lo veo a él comprometido conmigo en llevar adelante el matrimonio de la familia, es tal vez cuando yo me siento más amada. Yo no sé, le pregunto a las mujeres que están acá si eso es así, ¿verdad? O no. Igual entonces, así, todos los compromisos familiares que tengamos que asumir, y los hijos también, los hijos también. A los chicos hay que enseñarles que el matrimonio y la familia es de todos. Esto lo digo porque a veces, no sé, por poner un ejemplo, a veces papá y mamá tienen problemas económicos. Resulta que papá tenía un trabajo muy bueno, papá perdió ese trabajo, ahora nuestra situación económica va a ser más complicada, más difícil. Entonces, ¿qué cuadros he visto yo? Papá que piensa que el problema de que se quedó sin trabajo es de él y no es ni de la esposa ni de los hijos. Entonces pretende echarse encima todas las tensiones del no tener trabajo o de tener un trabajo con menos salario que el de antes. Entonces, él piensa que él tiene que ser como Superman, como que salvar la situación, y no tiene ni que sufrir su esposa, ni que sufrir sus hijos, el tema laboral que él está teniendo, el problema laboral que él está teniendo. No, falso, 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 absolutamente falso. Si si el esposo o papá tiene problemas laborales, él tiene que hablar con su esposa, compartir esta situación. Y si la esposa trabaja, pues en buena hora. Y si no trabaja la esposa, pues tendrá que ponerse de acuerdo, aunque los dos trabajen, a ver cómo juntos, como cabeza de casa, van a solventar esa situación económica difícil que empiezan a vivir. Pero también deben de hacer parte a los hijos de esto. Sentarse, conversar, hablar, ayudarle a los hijos a entender que ya no tenemos el trabajo que antes teníamos. Eso significa que ya no vamos a tener tantos recursos económicos en la casa como antes teníamos. Entonces, mire, papito, mire, mamita, aquí vamos a sentarnos y juntitos vamos a ver cómo salimos adelante de esta situación. Y si los hijos tienen que asumir compromisos para que la familia logre sobrellevar esa situación de momento, pues los hijos tendrán que asumirlos, ¿verdad? Y yo no sé, yo recuerdo una vez en alguna de las parroquias donde estuve, que llegó la parejita, ellos muy conscientes sí de la situación, el señor ya no tenía el trabajo que antes tenía, y bueno, padre, ¿qué hacemos? Bueno, una de las cosas, el carro muy lujoso que tenían, lo vendieron, se compraron un carrito más sencillo, aquí no hay problemas, aquí lo importante es el matrimonio de la familia, sí, que andemos en un carro muy lujoso, que andemos en un carro menos lujoso, eso no importa, ya el Señor nos dará otra vez la oportunidad de tener el más lujoso. Por ahora tenemos esto. Y con respecto a los hijos,
Hablemos con los hijos porque lo teníamos en una escuela donde muy buena, ¿verdad? Donde las mensualidades eran muy altas, pero ya no se puede esto así, pues hablamos con los hijos y los niños ahora tendrán que ir a otro centro educativo de menos costo. Yo no sé si con esto me estoy explicando, ¿verdad? Es que la familia es una, la familia somos todos. Les estoy poniendo un ejemplo para que entendamos y comprendamos que cuando hay una situación difícil en la casa, tiene que ser asumida por todos, incluso también por los hijos. Y esto que a veces, porque a veces papá y mamá no quieren hacer sufrir a sus hijos por estas cosas, vean, cuando los hijos lo superan, los hijos van a madurar mucho. Y algo que es muy importante, hermanos y hermanas, los hijos van a entender que la vida no es necesariamente siempre de colores, ¿verdad? Pues sí, que la vida es muy linda, la vida es muy linda, pero la vida también tiene sus situaciones difíciles. Y es muy importante que los niños y los jóvenes entiendan eso desde la vida familiar. Eso también es parte de la misión educadora de los hijos. Ahora, aquí les decía, ¿verdad? Que este es el único mandamiento, el cuarto mandamiento que tiene promesa. Dice Sirasi de 3:4. El que honra a su padre y a su madre acumula tesoros y acumula tesoros en el cielo. Y también dice la palabra que honra a papá y a mamá, especialmente en tiempo de la chochera, el que no los abandona en tiempo de la chochera, lo que quiere decir el autor sagrado, es el tiempo de la vejez, adquiere, oigan ustedes, adquiere el perdón de los pecados. Imagínense ustedes lo que está diciendo la palabra. El que honra a papá y a mamá, el que los cuida, el que no los abandona a pesar de la chuchera, es decir, incluso cuando ya están ancianos, viejos, esos adquieren el perdón de los pecados. Y para mí esto es maravilloso. Yo soy muy malo y yo espero que por cómo he tratado a papi y a mami, bueno, mami ya está en el cielo, pero todavía tengo a papi, yo espero que eso me quite unos días de purgatorio, ¿verdad? Porque esa es la fe y esa es la fe que se nos enseña, que si usted honra a papá y a mamá, adquiere el perdón de sus pecados, acumula tesoros en el cielo. Esto me parece a mí maravilloso, que este cuarto mandamiento sea el único mandamiento que tiene promesa para que todos, y le enseñemos también esto a todo el mundo y a los hijos, ¿cómo se llama? Para que todos entendamos y siempre vamos a ver, y siempre expresemos el valor grande que tienen papá y mamá en la vida familiar. Muy bien. Habla el Papa también del tema de la fatiga, ¿verdad? Las fatigas que viven todas las familias, porque hay algo que es muy importante, no hay familia perfecta. Dice, la familia en su cotidianeidad está hecha de cansancios y hasta de pesadillas, ¿verdad? Bueno, todos los que están acá en la plataforma tienen familia, son parte de una familia y todos saben que esto es cierto, ¿verdad? El problema, me parece a mí, es que no lo queremos aceptar. Todos sabemos que es cierto, que no existen familias perfectas, que no podemos pretender una vida familiar donde no haya ningún problema. Eso como que todo el mundo dice que sí, sí, eso es cierto, pero nos cuesta aceptarlo. Nos cuesta aceptarlo. Yo creo que la tragedia, una de las tragedias que vive hoy el ser humano es que no quiere sufrir. Le huye al sufrimiento, le tiene horror al sufrimiento. Normalmente esos sufrimientos que tenemos en la vida están normalmente casi que todos relacionados con la familia. No, hermanos, tenemos que entender, este es un mundo herido por el pecado original. No podemos pretender un matrimonio y una familia donde no haya absolutamente ningún problema de nada. Eso no es real, eso no existe. Eso no existe. En el matrimonio y la familia hay momentos lindos, bellos, pretóricos, por las razones que sea, pero también hay momentos en que sufrimos. Y esos sufrimientos a veces se dan porque nos llegan, como la enfermedad, como la muerte de un ser querido, de papá, de mamá, de un hijo. Y hay otros momentos en que sufrimos porque por nuestras malas acciones sometimos al matrimonio y a la familia a situaciones
difíciles, a sufrimientos difíciles. Pero sea como sea la situación, hay que recordar que tarde que temprano estas situaciones duras de familia llegan. No tengamos miedo al sufrimiento. Cristo nos enseña en la cruz que el sufrimiento no tiene sobre nosotros la última palabra. Él lo ha vencido. Por eso es que, pensando en esto, el Papa Francisco nos dice, al igual que la familia de Nazaret, cuando tuvo que sufrir la incomprensible violencia de Herodes, experiencia que se repite todavía hoy en tantas familias de prófugos y desechados, así también nuestras familias hoy sufren, ¿verdad? Entonces, ni la familia de Nazaret, tal vez es lo que nos quiere decir el Papa Francisco, ni la familia de Nazaret pudo evitar los sufrimientos de este mundo. Así es que tenemos que entender, no es que tengamos una visión pesimista ni negativa de la vida, no, sino simple y sencillamente entender que el sufrimiento, que la fatiga es parte de la historia de la familia, de la historia de la familia, de su familia, de la familia, de la familia, absolutamente de todos. La familia Nazaret fue una familia perseguida, ¿verdad? Tuvo que sufrir por la incomprensible violencia del rey Herodes, dice el Papa Francisco. Muy bien, entonces, de frente a esta realidad, a esta situación, a estas limitaciones, entendiendo que por la cruz de Cristo ningún sufrimiento vence a la familia, entonces dice el Papa, nos invita, al igual que los magos, entonces, que contemplaron al niño Jesús y a su madre y se postraron delante de él y lo adoraron, hagamos nosotros lo mismo, ¿verdad? En los momentos más difíciles de la vida, sepamos contemplar al Señor Jesús, que tiene en sus manos el triunfo de la iglesia y por tanto el triunfo de toda familia cristiana, porque toda familia es iglesia doméstica. No tengamos miedo. Yo sé que en este momento, en esta plataforma está en información hermanos y hermanas que están pasando situaciones difíciles. Estas invitaciones les caen muy bien a ustedes. No tengan miedo. Como los magos, contemplen al niño, a su madre María, a Jesús y a su madre María. Póstense, adoren, pídanle al Señor y el Señor les va a dar una respuesta. Al igual que María, dice el Papa Francisco, al igual que María, vivamos con coraje y serenidad, ¿verdad? Porque ella así lo hizo. Ella vivió con coraje y serenidad los desafíos familiares y tristezas que a ella le tocaron vivir. Al igual que María, al pie de la cruz, firme, con gran esperanza en la resurrección de Cristo. No tengamos miedo necesariamente para el cristiano, detrás de la muerte necesariamente hay vida, hay vida. Por eso a nosotros el sufrimiento no nos mata ni nos hace desesperar, ¿verdad? Dice, los acontecimientos de cada una de nuestras familias, hagamos como María, que ella en lugar de desesperarse, contemplaba y miraba todo cuidadosamente desde su corazón, ¿verdad? Ustedes recuerdan, María hacía silencio, guardaba todo en su corazón, ahí lo meditaba, igual como la Santísima Virgen María. Todos esos sufrimientos, todas esas situaciones difíciles que estamos viviendo, que vamos a vivir, todo, que no haya en nosotros signos de desesperación. Ay, pero es que no nos tiene que doler. No, cuidado. Claro que duele. Duele que el esposo se porte mal, duele que el esposo se vaya, duele que la señora no esté dando el mejor testimonio en la vida familiar, duele cuando los hijos toman malas decisiones, claro que sí, duele cuando uno de todos está enfermo, cuando alguno se va por la experiencia de la muerte, todo eso duele. Pero el dolor al cristiano no le tiene que causar desesperación. Ustedes se pueden imaginar el dolor de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Imaginable, o sea, ver al hijo agonizar y no poder hacer nada por su hijo inocente, lo están matando. Pero María no desmaya. María guarda en su corazón, contempla. Hay gran dolor, un profundo dolor, pero el dolor no vence la esperanza. El Señor siempre tendrá una respuesta de luz en medio de las situaciones de oscuridad. Muy bien, ese es el capítulo primero, ¿verdad?
Entonces, ahora me gustaría escucharlos a ustedes. Vamos a dejar de compartir. Pero no se me vayan porque, a ver, porque son bandidillos. Cuando ya uno deja de dar la charlita, como que no le ponemos atención a lo que dicen los hermanos. Y también lo que dicen los hermanos es muy, muy formativo. Entonces, si tenemos 309 personas, yo espero que sigamos con esas 309 personas conectadas. Vamos a Padre, ver. que levanten la manita los que quieren hablar para darles paso al micrófono. Sí, señor. Entonces ya escucharon a ver qué pasó aquí. Ahora sí los veo. Muy bien. Yo no sé si alguno tiene algún comentario de todo lo que hemos dicho hasta el momento. Me gustaría escucharlos también para descansar yo un poquito la voz y para que ustedes participen y no se cansen solo de estarme escuchando a mí. ¿Qué les parece el planteamiento que hace el Papa Francisco en Amor y Leticia con respecto a la familia desde las Sagradas? Eso sería interesante que tratemos de responderlo en este momento. A ver, ¿quién da más? Así ahí, Juan Vicente, bueno, la señora. María Adelante. Murillo dice. Ahí le estoy preguntando para que... Ok, muy bien. Entonces, levantan la manita ahí, el dispositivo tiene para poder... entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué se me hizo Marielos. Adelante, Marielos. María Murcia, entonces, ahí le estoy preguntando para que María Murcia. para que conecte el micrófono ahí. Hola María, ¿puede conectar el micrófono? Bueno, entonces Tatiana Arroyo. Tatiana, vamos a ver. Tatiana, ahí le estoy dando paso para que desconecte. Exactamente. Ahora sí. Hola Tatiana. Sí. Padre, ¿me oye? Está hablando Tatiana. Guillermo y Marixa. Lo que pasa es que como nosotros no dominamos el asunto de la tecnología, Ajá. nuestra hija nos ayuda a conectarnos. Bueno. Pero somos Guillermo y Marixa del Movimiento Familiar Cristiano. Un abrazo, padre. Ok. ¿Y tienes algo que nos vas a decir algo, a Sí, comentar? claro que sí, claro que sí. Lo que yo tengo que decir, padre, es la esencia del movimiento familiar cristiano que quiero compartirla con todos los hermanos, ¿verdad? Es que la familia, padre, es el lugar en donde se fragua la santidad del matrimonio y la santidad de los hijos. O sea, en la familia se da la santidad de todos los que componen esa familia, que a veces, como usted dijo ahora, hay también, tal vez viven los suegros con uno, etcétera. Pero sí, nosotros tenemos, por cierto, padre, que ese es el lugar en donde nosotros, a través de todo lo que hacemos y todo lo que nos comprometemos, alcanzamos la santidad. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios lo bendiga. Bueno, padre. Bueno, gracias. Que Dios lo bendiga. Y por acá tenemos a, bueno, dice Naranjo, dice el teléfono, pues Naranjo, vamos a ver. Adelante, Naranjo. Adelante. Ay, muchas gracias. Sí, no, es que no sé por qué aparece con ese nombre. Sí, no bueno, yo estoy maravillada, me encantó el tema de hoy, me pareció muchas cosas rescatables, eso del cincel de la ternura que debe acompañar ese trabajo de artesanos que tenemos los papás, padre. Me encantó la parte donde nos señalaba que la historia de la salvación está plasmada de familias que pasaron por sufrimientos,
que algunas veces probablemente sintieron decepción, que algunas veces se cuestionaron, porque nosotros como papás muchas veces nos cuestionamos si nuestro trabajo está haciendo bien, si está bien hecho nuestro trabajo ante las situaciones que vive la familia de hoy, ¿verdad? Porque nosotros, los padres de familia, tenemos afuera un montón de ladrones que quieren robar el trabajo que hacemos. Y a veces creemos que somos culpables de eso que está pasando en nuestros hijos cuando sabemos que afuera los están acechando a ellos, la tecnología, el sexo desenfrenado, la pornografía y otro montón de enemigos con los que batallamos. Entonces, me encantó, de verdad, traté de apuntar todo para compartirlos con nuestros compañeros. Somos de la Pastoral Familiar de Zarcero, entonces traté de apuntar lo más que pude y tomé fotos y todo porque me pareció tan interesante el tema, a ver si lo puedo compartir con ellos. Y creo, padre, que sí, realmente nosotros estamos pasando un momento, las familias, estamos pasando un momento muy difícil. Pero también creo que eso que dijiste, esa expresión que me encantó también, de que la palabra de Dios debe ser la compañera de viaje de las familias. Hay que tratar de vivirlo con nuestros hijos y luchar, aunque uno a veces sienta que el trabajo no está teniendo los frutos que uno quiere, no hay que dejar de luchar, porque al final, voy a rescatar también lo que dijiste, en la cruz los sufrimientos fueron vencidos. Y entonces así los sufrimientos que a veces los papás tenemos en esta lucha por implantar los valores y la fe que decías, esos sufrimientos van a tener en Cristo Jesús, que resucitó, van a tener también la resurrección de nuestros hijos y nuestros esfuerzos van a tener un sentido. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es su nombre, perdón? María Esther. María Esther, muchas gracias. Vean, yo le quiero decir algo a todos los que son papás y mamás en este momento, que es muy, muy importante, porque cuando uno atiende muchas veces como papás y mamás un poquito desilusionados por, por decisiones que toman sus hijos que son contrarias a lo que sus papás les enseñaron, ¿verdad? Que suele pasar mucho, ¿verdad? Es que nosotros hemos sido matrimonio cristiano, nosotros les hemos dado ejemplo, ahora no entendemos por qué nuestro hijo no va a misa, o que por qué nuestro hijo resulta que ahora que dice que no cree en Dios, o que ahora nuestro hijo terminó en unión libre, etcétera. Todas esas cosas que ustedes como papás cristianos a veces sufren, ¿verdad? Y entonces a veces viene como la desesperanza. Entonces dice papá y mamá, pero ¿qué sentido tiene esto? ¿Para qué nos esforzamos? Etcétera. Vean, yo les voy a decir algo. La fe que ustedes sembraron en sus hijos, la semilla de fe que ustedes sembraron en sus hijos es como la semilla de mostaza que crece misteriosamente. Nunca se les olvide eso. La fe que sembramos en nuestros hijos cuando eran chicos, hasta donde pudimos nosotros hablarles del Señor, esa fe es una semillita de mostaza. Estoy recordando la parábola, ¿verdad? Es una semillita de mostaza chiquita que ahí sembramos y que va creciendo misteriosamente. Que parece que yo me fui, que la semilla nunca creció, pero va a llegar el día en que vas a ver esa semilla crecida, convertida en un árbol frondoso de grandes ramas que dan frutos y donde las aves anidan. Tienen que siempre mantenerse firmes en esa fe, ¿verdad? Porque estamos viviendo tiempos muy difíciles donde de aquello que decía Jesús, que profetizaba, y los padres estarán contra los hijos y los hijos contra los padres, ¿verdad? Y hoy esto se da por temas de fe, porque en la casa estamos ahí y hay hijos que ya dicen, ay, sí, papi, mami, yo apoyo lo del aborto. Y los papás dicen, pero ¿de dónde cogió este muchacho esta cosa, verdad? O bueno, entonces es una semilla, esa fe que ustedes sembraron en sus hijos es una semillita de mostaza. Crece misteriosamente. Cuando ustedes menos, cuando en el momento tal vez que ustedes menos lo esperaban, esa semillita empezará a dar su fruto, porque ustedes son gente buena y sus hijos son gente buena también. Lo que pasa es que, como decía aquí la hermana, la lucha afuera es muy, muy grande, es muy fuerte. Entonces, los pobres muchachos a veces son revolcados, pero Dios siempre tiene un momento. Dios siempre tiene un momento y esa es la fe que tienen que mover muchos ustedes. Igual, que si son sus hijos, que si su esposo, que si es su esposa, ahí hay fe.
Nada más tenemos que creer. Muy bien. No sé si María Murcia, por fin está, si será que está ahí o se levantó la manita de casualidad. Bueno, si no, Jenny Alpiza. Hola, Jenny. Perdón, padre, la que sigue ahí es Ana Margarita Lainez. Ay, bueno, ya ahorita le damos la palabra. Es que mejor vamos a hacer algo, que Ricardo les vaya dando la palabra. ¿Está bien? Pero ya entonces, ¿cómo estamos? ¿Quién va a hablar? Ana Margarita puede... Aquí estoy, María Murcia. Ahora sí, María. María Murcia, adelante, María ¿Me Murcia. escucha? Hola, Sí, padre. aquí estamos. Hola, hola. Hola. Sí, bueno, el tema es precioso y me recuerdo mucho cuando estábamos en consejería. Lo que más me gusta de todo es esa parte de la esperanza, ¿verdad? Porque en las familias siempre hay momentos muy, muy difíciles, hay momentos muy duros, que a veces es lo que menos uno espera que vaya a pasar y pasa. Entonces uno como que dice, Dios mío, pero ¿qué pasó aquí, verdad? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás? Y uno se siente como que está en una arena movediza. Pero bueno, esas palabras de aliento que nos enseña el Papa a través de su palabra, de la palabra de Dios, es algo tan maravilloso que lo vuelve a uno como a sentirse otra vez sobre la tierra. Porque eso es la fe, ¿verdad? Es esperar en Dios y aceptar su voluntad. Solamente. Muchas gracias, María. Muchas gracias. ¿Quién sigue, don Ricardo? Ana Margarita Lainez. Adelante. Hola, buenas noches. Permítame. Aquí estamos. Buenas noches a todos. Me llama mucho la atención y me llena de esperanza el hecho de que habla el Papa Francisco de que nos dice que no somos una familia perfecta. Yo creo que eso desestresa un poquito, ¿verdad? En el sentido de que pensar realmente en que una familia puede tener errores, puede tener situaciones particulares que las puede superar con la ayuda de Dios, es alentador, ¿verdad? Y nos habla también en cierta medida del perdón que debe haber en una familia. Yo creo que ese mensaje que presenta el Papa para todos nosotros en ese sentido es muy alentador. Perfecto. Muchas gracias, Ana Margarita. Miren, antes de que continuemos con las participaciones de ustedes, que a mí me parece que son muy valiosas, ¿verdad? Y escuchar a los hermanos siempre es muy bueno. Tenemos que enriquecernos. El que escucha se hace sabio, ¿verdad? Y quisiera que Jania nos explique algo muy importante con respecto a un link que les vamos a pasar para tener información de ustedes y a ver si podemos agilizar el tema de pasarles materiales y todo lo demás. Entonces vamos a dar la palabra a Jania porque ya se me están yendo algunos, antes de que se me vayan, para que escuchen esto. Buenas noches, ya les abro mi cámara, listo. Buenas noches, un gusto de verlos y ver nuevos también. Ven, en el chat les voy a compartir un link de un formulario. Necesitamos que llenen ese formulario para que ahí nos queden ya establecida una lista, una base de datos con los datos de ustedes, valga la redundancia. Porque si los que estuvieron la primera vez se dieron cuenta, el material se los envié desde mi correo personal. Pero resulta que aquello se llenó, que dio gusto. Entonces mejor lo vamos a hacer desde el correo que tenemos habilitado de Gmail de Pastoral Familiar. Entonces yo les voy a poner el formulario. ¿Y por qué necesito que llenen el formulario? Porque la anterior vez algunos escribieron mal su correo y yo no tengo cómo comunicarme. Entonces el formulario, por supuesto, va a tener su número de teléfono y su nombre. Entonces voy a poner el link del formulario en el chat. Por favor, no escriban ningún comentario ni escriban correos para que ese link
no se oculte, ¿está bien? Nada más lo copian y lo pegan en algún documento o le toman foto y después lo escriben, ¿ok? Ya se los pongo. Muy Gracias. bien. Sí, gracias, Jania. A ver, el que guste llenarlo, ¿verdad? Nadie está obligado, nada más que si tenemos esos datos, entonces les podemos estar pasando la información y las presentacioncitas y todas estas cosas, ¿verdad? Incluso la grabación. Pero a mí me gustaría siempre mucho que tratemos de estar, de estar siempre acá porque es importante la interacción y estarnos compartiendo lo que pensamos, lo que reflexionamos. Muy bien, adelante, creo que tenemos chance para más hermanos. Ricardo. Sí, sí, ahí está. La que sigue es Zaira, dice. Adelante, Zaira, puedes bloquear el micrófono. Sí, buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, lo escuchamos. Gracias, padre. A mí me gustaría hacer una pregunta y un comentario. La pregunta sería, padre, en este momento y tomando un poco el ejemplo que usted puso de Caín y Abel y de José, ¿verdad? Donde se nota el egoísmo y estas cosas, yo pienso que también sí es cierto que en el fondo existe una llamada a los papás para tratar con equidad a sus hijos, ¿verdad? Todos son diferentes, todos tienen su diferente manera de enfrentar la vida de acuerdo a sus habilidades y capacidades, pero nosotros como papás también tenemos que discernir esa forma de tratarlos de tal manera que no se creen entre ellos rivalidades, no se creen celos y estas cosas, así que también va nuestra habilidad, eso por un lado. Y la segunda cosa es un comentario, y voy a ser sincera, no importa que suene un poco egoísta, sobre los adultos nos está cayendo una responsabilidad un poco complicada, el tema de los hijos, el tema de los papás, el tema del trabajo, el tema de un montón de cosas. Así que yo creo que también se vale que destinemos tiempo a cuidarnos a nosotros, cuidar nuestra salud física, espiritual, etcétera, porque tenemos por delante muchos retos, ¿verdad? Entonces a veces la obligación con los papás, la obligación con los hijos, la obligación con el trabajo, ¿verdad? Entonces a veces uno podría sentir un poco de agobio y lo sentiría natural, pero también eso significa que tenemos que hacer algo por conservar nuestra salud. Por ahí en mi comentario, gracias. Muchas gracias, Zaira. Sí, perfecto. Es muy interesante lo que está diciendo, de atención a todos, lo que está diciendo Zaira con respecto a los hijos. Vamos a ver, yo no sé si yo estaré equivocado, pero aquí hay muchos padres de familia, y también todos venimos de una familia. A ver, a mí me parece que a veces de repente se vuelve muy normal o muy natural, o no sé cuál sería la palabra, de que es cierto que a todos los hijos se quieren igual. A todos los hijos se quieren igual. Yo eso sí creo que papá y mamá quieren a todos los hijos igual, pero a veces por alguna razón hay como una inclinación afectiva más fuerte hacia ciertos hijos. No es que a todos se quieran diferente, no, a todos se aman. Y yo creo que papá y mamá están dispuestos a dar la vida por cualquiera de sus hijos, ¿cierto o no? ¿Verdad? Cierto. Sí. Pero hay hijos que se ganan el corazón de papá y mamá. ¿Cierto o no? Hay hijos que se ganan el corazón de papá y mamá. ¿Por qué razón? Yo no sé. Ustedes son los papás, yo no lo soy. Pero hay algo, hay una química, como que vemos, es que él se lleva mejor como con la mamá y la otra se lleva mejor como con el papá y etcétera. Eso es como muy natural. Lo que pasa es que sí, con lo que estoy de acuerdo con Zaira es que no podemos hacer notar preferencias sobre los hijos. No sé si me explico. Eso es lo que no podemos hacer. Que usted sienta esa inclinación linda, más afectuosa hacia alguno de sus hijos, está bien, pero no se haga notar, porque cuando se hace notar es cuando podríamos, sin querer queriendo, causar rivalidades entre los hijos, ¿verdad? Yo a veces les digo sinceramente, cuando a mí llega un muchacho y me dice, es que yo siento que mami quiere más a mi hermano que a mí. Y entonces yo le hago esta pregunta, ¿y por qué será? ¿Me explico? Porque a veces somos buenos para reclamar a los papás ciertas cosas, pero nunca nos preguntamos por qué papá o mamá actúan
de tal manera, ¿verdad? Es muy lógico que si uno de los hijos es más dado a proteger a papá y a mamá y ayudarlos, es muy fácil que entonces haya un cariño especial, pero bueno, vamos a ver, pero aún así, es mejor que no se demuestre, o sea, que los hijos siempre sientan ese afecto para todos, por decirlo de alguna manera, parejito, ¿verdad? Y si usted, que está aquí ahorita en este encuentro, siente que es que mamá es más especial con fulana que fulano que conmigo, sería muy interesante preguntarse por qué, ¿verdad? A ver, preguntarse por qué. Le pasa mucho a las familias donde, por ejemplo, es muy interesante porque ustedes, papás y mamás, son un misterio, por algo a Dios le decimos padre. Es que papá y mamá son un misterio. En la casa, normalmente, papá y mamá se inclinan hacia el más débil. Entonces, el hijo que ha estudiado, que es responsable, que tiene buen salario, que le ayuda a papá y a mamá, no entiende por qué papá y mamá siguen tan aferrados al hijo que es un vago, que es un adicto, que no hace nada por nada y que lo siguen protegiendo y dice, pero ¿por qué lo protege? No sé si me explico. Pero vean qué interesante, es que el amor de papá y mamá se parece mucho al amor de Dios. Dios se inclina hacia el más frágil y Dios va en busca del que se ha perdido. Sin embargo, ustedes como papás tienen que pedir al Señor mucho discernimiento para poder ir manejando estas situaciones que a veces no son fáciles. Pero sí, es muy natural que haya una inclinación afectiva hacia alguno de los hijos, pero no tenemos que hacer sentir a los hijos que se aman más a unos que a otros. Muy bien. Vamos a darle chance a don Lisandro. Me imagino que el teléfono dice Lisandro. Es para escuchar a las inquietudes de un varón. Lisandro ya puede, ok. Buenas noches a todos, buenas noches padre. Sí, mi nombre es Lisandro, formo parte del equipo Provida de acá de la parroquia de Coronado, de Vázquez de Coronado. Básicamente, bueno, un par de dudas. Yo sé que estamos empezando tal vez con el documento, pero, ok, básicamente se habla, digamos, de la familia, papá, mamá, hijos, ¿verdad? Quisiera tal vez, padre, que me refresque un poco la posición de la iglesia versus la posición, digamos, New Age o de los psicólogos o así, que dicen, bueno, ok, mamá y hija o papá, papá, lo que sea, o sea, que cualquier vínculo forma una familia, ¿verdad? Inclusive se atreven a decir que un hombre y un perro o una mujer y un perro forman una familia, ¿verdad? Entonces ya me parece eh, que nos haga la diferencia, digamos, porque evidentemente hay muchas familias disfuncionales, donde es madre soltera e hijos, o padre soltero e hijos, o mamá por un lado con el hijo y papá con la hija, etcétera, ¿verdad? Pero sí, digamos lo que nosotros llamábamos antes familias disfuncionales, ¿verdad? Donde lamentablemente pues sufrimos de separación, etcétera, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera, ver la posición de la iglesia hacia esos modelos familiares, digamos que sean no el tradicional, no únicamente el tradicional, ¿verdad? Y la otra, digamos que sí, siempre la imagen, tal vez incluso valiéndome de las películas y todo, ahora que alguien lo nombraba, de que no hay familia sin problemas, ¿verdad? La familia de la casa a la pradera, ¿verdad? Era como la familia ideal, ¿verdad? De que nunca habían problemas, al menos entre ellos. Sin embargo, a veces tenían problemillas. Sí, 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 ¿verdad? Pero bueno, en fin, básicamente, y después voy a ver ahí si tal vez en algún momento me explicas ahí la relación de Oseas, por ejemplo, digamos, en torno a este tema de la familia. Eso eran básicamente las dudas que yo tenía y le agradezco mucho la participación. Ok, Lisandro, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, es que usted me ha preguntado cosas como para durar 3 horas más hablando. Vamos a ver de todo esto acá, porque de todos los temas sabidos y por haber, me parece a mí,
salvo que esté equivocado, que el Papa Francisco habla de todo en Amor y Leticia, aunque sea una frasecita, dice de todo. Pero vamos a ver primero, ¿qué es una familia funcional? Una familia funcional es donde cada uno de sus miembros cumple debidamente su rol. En las familias hay rol de papá, rol de mamá, rol de hijo, rol de hija, rol de hermano, rol de hermano. Una familia funcional es donde cada uno de los miembros cumple su rol. Entonces, puede ser que hayan familias donde no existe el sacramento del matrimonio y sin embargo ellos están cumpliendo cada uno su rol debidamente y por lo tanto es una familia funcional. Lo que quiero decir con esto es que pueden haber familias donde no exista el sacramento del matrimonio o donde falte uno de sus miembros porque la señora enviudó, porque es una mamá sola, o qué sé yo, pero si cada uno está cumpliendo bien su rol, esa familia va a ser funcional, ¿verdad? Vamos a ver, yo por ejemplo, en mi barrio, allá en Tejar de Iguarco, había en aquello, cuando yo era niño, una señora, Miquelina, ¿verdad? Ella quedó viuda muy joven y cuando quedó viuda, tenía muchos hijos y esa mujer excepcional, una mujer que cumplió su rol de madre también, que crió una hermosa familia con hijos muy cristianos, muy religiosos, con grandes valores. No sé si me estoy explicando. Entonces, una familia es funcional cuando cada uno cumple su rol debidamente, aunque por alguna razón de la vida, alguno de la familia falte. Luego, no existe familia tradicional, existe familia natural. Tengamos cuidado. La familia natural, que es la familia que revela la Sagrada Escritura, es la de papá, mamá y los hijos. No hablemos de familia tradicional, porque la tradicional significa tradición. O sea, la tradición es que la familia sea papá, mamá y los hijos. No, la familia es natural, papá, mamá y los hijos. No sé si me explico también con esto. Sí, hay que tener cuidado. La familia es natural. El proyecto de Dios para el matrimonio y la familia es papá, mamá y los hijos. Y eso lo respiramos en la revelación desde Génesis. ¿Está bien? Entonces, un hombre creado, una mujer creada por Dios, los dos de la misma naturaleza, la naturaleza humana, que son llamados a ser una sola carne y en ese ser solo una carne tienen sus hijos. Dios desea, según nosotros vemos en la revelación, que el hombre y la mujer se unan a través del sacramento del matrimonio, ¿verdad? Entonces, ese es el proyecto de Dios para el matrimonio y la familia. Y lógicamente, pues que esa pareja tenga sus hijos. El Papa habla en Amor y Leticia de situaciones de fragilidad. ¿Qué son situaciones de fragilidad? Son aquellas situaciones de familias que por alguna razón no alcanzan a plenitud el proyecto de Dios para el matrimonio y la familia. Entre esas están la mamá que está solita, los esposos que están en segundas nupcias, etcétera. Son situaciones de fragilidad y el Papa les llama familia, ¿verdad? Nada más que son familias, situaciones de fragilidad, porque por alguna razón no alcanzan a plenitud el proyecto de Dios para el matrimonio y la familia. Y luego sí dice claramente, y lo tengo que decir con todo respeto, mi intención aquí no es hacer juicios ni nada, el Papa Francisco sí dice claramente que a la unión de dos personas del mismo sexo no se le puede llamar matrimonio, ¿verdad? El Papa no se mete, hasta donde yo entiendo, en Amor y Leticia, no se mete a hablar de parejas del mismo sexo que se adoptan, que si no, estas cosas no. Nada más habla y dice claramente que la unión entre personas del mismo sexo no se puede llamar matrimonio. Pero ya eso lo veremos, ¿verdad? Entonces, por ahora esto. ¿Qué es lo que pasa? No queremos ofender a nadie, ni le queremos faltar el respeto a nadie. La gente crece y toma decisiones, pero nosotros tenemos una fe. Y desde esa fe, pues le llamamos familias a la unión de un hombre y una mujer y de sus hijos, ¿verdad? Ya el tema de qué pasa con aquellas parejas del mismo sexo que adoptan niños, etcétera, ya eso es un tema muy, muy difícil, pero sí les digo algo, tengamos mucho cuidado de que nuestras apreciaciones nunca padezcan juicios, ¿verdad? Porque en medio de todo hay fragilidad y tenemos que ser misericordiosos. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos ilumine muchísimo para ver cómo siempre unimos, como desde la familia responsable se dice,
cómo logramos decir la verdad, pero sin faltar a la caridad, ¿verdad? Porque estamos de frente a temas muy sensibles, y donde lamentablemente parece que el mundo se abre y se abre y se abre, ¿verdad? Entonces, no es que la iglesia se tenga que abrir a lo que no es, a lo que no es revelación, pero sí hay que entender que en medio de esto también hay gente que está sufriendo mucho y que está pasando situaciones realmente difíciles y que son situaciones no queridas. Entonces, es un tema muy complejo. Bueno, hermanos, entonces miren, como ya veo que se están yendo, seguramente están cansaditos, lo vamos a dejar hasta acá, nos vemos hasta dentro de un mes, esas son las limitaciones, ¿verdad? Pero sigamos adelante, no nos cansemos porque son temas, me parece a mí apasionantes, bueno, a mí me apasionan, y si me apasionan a mí que no estoy casado y no tengo familia, me imagino que deben de apasionarlos más a ustedes que están casados y que tienen familia. Entonces, ánimo a seguir adelante y les doy la bendición para que duerman tranquilitos, ¿está bien? No se les olvide, si quieren, está en la libertad de los hijos de Dios, llenar el formulario en el link que les mandó, Jaime. Muy bien, el Señor esté con ustedes. Tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus amadas familias, que los acompañe hoy y siempre. Amén. Amén. Gracias a todos y especialmente pues gracias a los hermanos que nos han visitado de otros países. Que Dios los bendiga muchísimo y ánimo. Sigamos caminando familia, que lo que está por delante es mucho mejor de lo que hemos vivido hasta el momento, dice el Papa Francisco. Se cuida mucho. Bendiciones. Ujú.